Hola, qué gusto estar con todos ustedes en esta ocasión. Qué bueno es poder compartir una reflexión de las Sagradas Escrituras. Hoy quiero llevarles a un libro del Antiguo Testamento que se llama Números. Números en su capítulo 23, verso 22. Dice de la siguiente manera: Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerza como de búfalo. Cuando nosotros leemos versos como este, tenemos que ir primeramente a lo que se llama el contexto, o sea, los versos anteriores al mismo, para que podamos tener un cuadro bastante amplio de lo que se está hablando allí. En los versos anteriores se habla acerca de cómo un rey llamado Balac contrata a un profeta llamado Balán para que este profeta venga y maldiga al pueblo de Israel. Él quería desaparecer al pueblo de Israel. Entonces hace esto. Pero algo interesante es que Balán recibe de parte de Dios que sí, que vaya. Y él va a donde el rey Balac le indicó. Lo maravilloso es que en 3 ocasiones que él quiso maldecir al pueblo de Israel, Dios le dijo que no podía maldecirlo, más bien profirió bendición. Comenzó a declarar bendición para ese pueblo, esa nación. Cuando el rey Balac se dio cuenta que el profeta era bendecido a Israel, se enojó mucho y lo llamó a cuentas. Y entre las palabras que le dijo el profeta Balán, le dijo esto: es que no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Dios era el Señor del pueblo de Israel. Y Dios protegía a su pueblo. De ahí es donde viene luego este verso, que una vez más lo leo para todos ustedes, que dice así: Dios Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerza como de búfalo. Como número uno, Balán le está diciendo al rey Balac que Dios había sacado a ese pueblo, a Israel, de la esclavitud de Egipto. Y todos los pueblos circunvecinos a Egipto se habían dado cuenta que Israel había salido de Egipto en una forma sobrenatural por causa del Dios que tenían los israelitas. Es interesante porque lo que le está diciendo el profeta Balán a Balac es que no se puede hacer nada contra ese pueblo. Dice, ellos tienen fuerzas como de búfalo. O sea, no son un pueblo débil, no son un pueblo indefenso que se les pueda hacer daño. No lo son. Son un pueblo muy fuerte y los compara al búfalo, a ese toro salvaje, porque el búfalo es un tipo de toro salvaje que tiene mucha fuerza, mucha resistencia. Sabemos que los búfalos se enyugan como se hace con los bueyes y se usan para arar la tierra o para llevar carga.
para trabajos muy fuertes, donde se necesita mucha resistencia. En otras palabras, está comparando al pueblo de Israel como una nación muy fuerte, pero ¿dónde radicaba su fuerza, la fuerza de esa nación, de ese pueblo? En su Dios, en el Dios que tenían. Cuando yo leo este texto y veo todo ese contexto ya compartido con todos ustedes, yo traigo a memoria algo muy interesante y analizo y digo, qué interesante. Así como Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, hago una comparación y digo, Dios también nos ha sacado a los cristianos de la esclavitud del pecado. La palabra del Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mas si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así como Dios con mano fuerte sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, Dios a través de la fe en Jesucristo nos saca también de la esclavitud del pecado, nos hace libres. Gloria al Señor por eso, porque es solo a través de la fe en Jesucristo que podemos ser libres de la esclavitud del pecado y tener la seguridad de una vida eterna. Pero hay algo maravilloso también, es que yo veo en el pueblo de Israel, yo lo comparo con lo que es la iglesia hoy en día. El profeta Balaam dijo que eran fuertes, que tenían fuerza como de búfalo. Y es que la iglesia no está indefensa. La iglesia no es un pueblo débil, indefenso. La iglesia es fuerte, pero la fuerza de la iglesia está en Dios. En Efesios capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, tomen fuerzas de las fuerzas de Dios. Por eso necesitamos orar, para fortalecernos en el Señor. Y también las Sagradas Escrituras nos dicen, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hay algo que me bendice mucho, el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué maravilloso! Cuando dice omnipotente, está diciendo que el que todo lo puede. Qué maravilloso saber que podemos tener esa cobertura de Dios. Pero para tener esa cobertura, que Él nos proteja, necesitamos estar primero debajo. Debajo, dice, la sombra del omnipotente. O sea, necesitamos rendirnos a Dios a través de un arrepentimiento sincero, a través de reconocer que somos pecadores, arrepentirnos, recibir a Cristo por la fe como nuestro Salvador y hacerlo Señor de nuestra vida, para que Él venga a hacer esa protección y nosotros estar debajo de su sombra. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros nos sometemos es cuando estamos debajo, en este caso, del Señor, porque estamos bajo la protección de Él. Yo te invito a que en este día tú abras tu corazón al Señor y le recibas a Él como el Salvador y Señor de tu vida, para que ese Dios de Israel sea también tu Dios, como es mi Dios. Para tu servidor, Mauricio Argüello Araya, ha sido un honor poder compartir esta reflexión y espero que sea de bendición para todos los que los que la vayan a escuchar. Para Costa Rica y el mundo, esta ha sido una reflexión para bendición de todos. Bendiciones en Cristo Jesús.